Queridos audiolectores y queridas audiolectoras, hoy quiero compartirles algo especial que, aunque no podré leerles directamente en nuestro canal, siento que vale la pena conversar y analizar juntos. Se trata de esos libros actuales o protegidos por derechos de autor que nos hacen reflexionar, emocionarnos y ver el mundo desde nuevas perspectivas. Hoy quiero hablarles de Aura, una obra intrigante del escritor Carlos Fuentes. Este libro, envuelto en misterio, ha llamado mi atención y sé que les fascinará el análisis que haré sobre él. Recuerden suscribirse al canal, darle like y dejarme sus comentarios. Siempre me encanta saber sus opiniones. La historia de Aura nos transporta a un ambiente extraño, casi como si uno estuviera caminando en medio de un sueño oscuro y enredado. Imaginen esto: un joven historiador llamado Felipe Montero, sin mucho rumbo, encuentra en el periódico un anuncio de trabajo que parece hecho a su medida. Ya saben cómo es, esa coincidencia que te hace sentir que el destino te está guiando directamente. El trabajo es ayudar a una anciana, Consuelo, a ordenar y terminar las memorias de su difunto esposo, un militar en una vieja casona en el centro de la Ciudad de México. Ya desde ese punto sientes que algo no está del todo bien. ¿Quién en su sano juicio ofrecería algo tan perfecto sin un pequeño truco? Pero, claro, como buen protagonista de esta historia, Felipe se lanza de cabeza al misterio y acepta. Al llegar a la casona, uno no puede evitar sentir una atmósfera espesa, cargada de secretos. Todo es oscuro, las cortinas siempre cerradas y la sensación de que hay algo más escondido entre las sombras. Allí, además de la misteriosa anciana, conoce a Aura, una joven tan hermosa como inquietante, con la que comenzará a desarrollar una relación cargada de tensión. Pero la casa, la anciana y Aura están tan entrelazadas que nunca sabes realmente qué está sucediendo. Uno sospecha que hay algo más profundo detrás de todo, como si Fuentes estuviera jugando con nuestra percepción y nos hiciera creer que entendemos el juego, cuando en realidad estamos siendo arrastrados a un misterio aún mayor. El escenario es claustrofóbico. Todo sucede dentro de esa casa que parece tener vida propia, y poco a poco Felipe se da cuenta de que las cosas no son lo que parecen, pero, como quien se lanza a la oscuridad, sigue adelante. La relación entre Felipe y Aura comienza a volverse cada vez más extraña, casi como si ambos estuvieran atrapados en una especie de danza hipnótica de la que no pueden escapar. A medida que Felipe pasa más tiempo en la casa, lo que parecía un trabajo sencillo se convierte en una experiencia casi surrealista, donde el pasado y el presente se mezclan. Las sombras parecen moverse por sí solas y la barrera entre lo real y lo imaginario se difumina. La anciana Consuelo, siempre oculta en la penumbra, parece tener un control silencioso pero firme sobre todo lo que ocurre. Y Aura, esa joven tan enigmática, se convierte en una figura aún más intrigante para Felipe, pero también desconcertante. ¿Es ella real o simplemente una extensión de los deseos y las obsesiones de Consuelo? Es como si la propia casa los fuera envolviendo, atrapándolos en una red de rituales y secretos antiguos, haciéndote preguntarte si hay algo más oscuro detrás de todo, algo que ninguno de ellos quiere revelar del todo. Felipe, atraído por Aura y cada vez más involucrado en la vida de esa casa, empieza a perder el sentido del tiempo, de la realidad, como si estuviera siendo absorbido por la historia de la anciana y su difunto esposo. Pero, ¿qué está realmente sucediendo? Esa es la magia de Aura que te mantiene al borde preguntándote si todo es una ilusión, un hechizo o algo mucho más siniestro. Y justo cuando crees que tienes todo resuelto,
Carlos Fuentes le da un giro a la trama que te deja preguntándote si alguna vez tuviste las respuestas correctas. Uno de los temas más poderosos en Aura es, sin duda, el control del tiempo. ¿Alguna vez han sentido que el pasado se niega a dejarlos ir, como si las decisiones de hace años aún los persiguieran? Pues bien, en esta historia, Fuentes juega con esa idea, como si el tiempo no fuera una línea recta, sino un círculo del que es casi imposible escapar. La vida de Felipe se entrelaza con la de Consuelo y Aura de una manera que desafía la lógica, haciéndonos pensar en la obsesión humana por detener lo inevitable, por aferrarse a lo que ya se ha ido. Es como si el pasado en esta casa viviera, respirara y no permitiera que ninguno de sus habitantes avance. Y claro, esto no es solo una cuestión personal de los personajes, es algo que podemos ver reflejado hoy en día. Piénsenlo. ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados en recuerdos, en ciclos repetitivos, incapaces de avanzar? La obra nos plantea esa inquietante reflexión sobre cómo nuestras propias obsesiones y deseos nos encadenan a tiempos que ya no existen, pero que de alguna manera seguimos recreando. Otro tema clave en Aura es el poder y la manipulación. Fuentes nos muestra cómo las relaciones de poder pueden tomar formas inesperadas, donde los límites entre víctima y victimario son difusos. En este caso, vemos cómo Consuelo parece manejar a Aura y a Felipe con una habilidad casi sobrenatural, como si todo lo que ocurre en esa casa fuera parte de un plan mucho más grande. La manipulación aquí no es evidente, es sutil, lo que la hace mucho más efectiva y aterradora. Pero lo que realmente me deja pensando es cómo Aura toca el tema de la identidad, de cómo a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos quiénes somos en realidad. En la historia, Felipe comienza a perderse en esa extraña conexión entre Aura y Consuelo, como si su propia identidad se estuviera disolviendo dentro de ese enigma. Y aquí está lo curioso. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos a nosotros mismos cambiando, moldeados por las circunstancias, por las personas a nuestro alrededor, hasta el punto en que ya no sabemos dónde terminamos nosotros y empieza el otro? Este es un tema que, aunque parece sacado de una novela gótica o de misterio, es algo muy real y actual. En un mundo donde la imagen y la apariencia son tan importantes, ¿cuántas veces nos dejamos influenciar por lo que los demás esperan de nosotros, perdiendo nuestra propia esencia en el proceso? Fuentes juega con esta idea de una manera casi teatral, mostrándonos que la identidad no es algo fijo, sino algo que puede ser manipulado, cambiado o incluso destruido. Y claro, no podemos dejar de hablar del poder del amor y el deseo en esta historia. Pero no ese amor romántico y cálido que solemos imaginar, sino uno más oscuro, más obsesivo. Ahora nos invita a reflexionar sobre cómo el deseo puede llevarnos a perder el control, a entregarnos a algo que no comprendemos del todo, y cómo ese deseo, en lugar de liberarnos, puede atraparnos. El estilo de Carlos Fuentes en Aura es, sin lugar a dudas, uno de esos que te atrapan sin que te des cuenta. Desde el primer momento te das cuenta de que no estás leyendo una historia tradicional. Fuentes usa un recurso narrativo muy peculiar. Toda la novela está escrita en segunda persona. Así es, como si tú mismo fueras el protagonista. Este truco narrativo te mete de lleno en la piel de Felipe, haciéndote sentir que cada paso que das dentro de esa casa oscura es tuyo. ¿Alguna vez te has sentido tan dentro de una historia que sientes el crujido de las maderas bajo tus pies? Pues eso es exactamente lo que Fuentes logra con su estilo. El lenguaje que utiliza no es complicado,
pero tiene una musicalidad que, sin darte cuenta, te lleva a través de las páginas como si estuvieras caminando en medio de una bruma. No hay largas descripciones que te hagan perder el hilo, pero sí lo justo para que todo parezca difuso, como si estuvieras viendo a través de un vidrio empañado. Cada detalle está ahí para hacerte sentir incómodo, para que no sepas si lo que estás leyendo es real o si todo es una especie de sueño del que no puedes despertar. Fuentes tiene una habilidad especial para jugar con la atmósfera. Su estilo no te da respiro. No hay momentos en los que te sientas seguro, y esa sensación de incertidumbre constante es lo que hace que Aura se sienta tan inquietante. Lo interesante es que, a pesar de esta narrativa en segunda persona, el estilo de Fuentes no se siente forzado. Es como si te estuviera susurrando al oído, llevándote de la mano mientras te adentras más en los misterios de esa casa de Consuelo y de Aura. Cada palabra parece escogida con precisión para generar esa atmósfera tensa y cargada, sin exceso de adornos, pero con un ritmo casi hipnótico. Te envuelve lentamente, casi como si fuera una trampa de la que no puedes escapar, y claro, cuando te das cuenta ya estás completamente inmerso en la trama. Otra cosa que llama la atención es cómo Fuentes logra que todo parezca estar ocurriendo en cámara lenta, como si el tiempo mismo se estirara dentro de la novela. Las acciones, aunque simples, se sienten cargadas de significado, como si cada movimiento, cada mirada entre los personajes tuviera un propósito más profundo. Su estilo no se preocupa por la velocidad de los acontecimientos, sino por el impacto que estos generan en el lector. Todo se mueve con una cadencia extraña, casi onírica, lo que encaja perfectamente con esa sensación de irrealidad que permea todo el relato. Y luego está el uso del silencio. En Aura, Fuentes juega con los espacios vacíos, con lo que no se dice. Hay momentos en los que el silencio es tan palpable que te deja esperando que algo terrible ocurra, y eso es lo brillante de su estilo. No necesitas que te lo expliquen todo. El ambiente y las palabras no dichas son suficientes para mantenerte alerta, para que te cuestiones qué está pasando realmente. Lo que Aura hace en el lector es un verdadero juego mental. Desde el momento en que te sumerges en sus páginas, algo empieza a moverse dentro de ti, una sensación de incomodidad que al principio no puedes identificar. Es casi como si Carlos Fuentes te estuviera llevando de la mano, pero en lugar de caminar por un sendero soleado, te adentra en una especie de laberinto oscuro y frío, donde cada giro te hace sentir que algo no está bien. Y ahí es donde el libro comienza a hacer su magia. Te mantiene en vilo, con esa inquietud constante de que lo que estás leyendo puede no ser lo que parece. Esa incertidumbre que genera es increíblemente efectiva. Es como si en cada página estuvieras esperando a que algo sucediera, algo que podría desmoronar todo lo que creías entender hasta ese punto. Y no es una sensación pasajera, se queda contigo, te acompaña mientras lees, haciendo que tus pensamientos se enreden en esa atmósfera sofocante que Fuentes ha creado. De repente empiezas a cuestionar todo, los personajes, las situaciones, incluso tus propias percepciones sobre lo que está ocurriendo. ¿Es real o es solo un espejismo? Esa es la gran pregunta que el libro te lanza. Pero lo más interesante es cómo este tipo de tensión emocional no se disuelve. A medida que avanzas se va acumulando. Las escenas, los diálogos, todo parece diseñado para que, sin darte cuenta, te sientas atrapado en el mismo embrujo que envuelve a Felipe. Y claro, como buen lector, no puedes evitar seguir adelante.
sabiendo que algo te espera, algo que probablemente no estás preparado para enfrentar, pero no puedes detenerte. Y esa es la verdadera genialidad de Aura. No es un libro que te permita simplemente leerlo. Te envuelve, te arrastra, te hace partícipe de una experiencia emocional que va más allá de la simple curiosidad por saber cómo termina la historia. A medida que avanzas, esa incomodidad inicial se transforma en algo más profundo. Empiezas a sentirte atrapado, como si tú mismo fueras parte de la trama. Y esa sensación de que hay algo oculto, algo no dicho, se convierte en una presencia casi física. La angustia que genera en el lector no viene de escenas violentas o de grandes revelaciones, sino de los pequeños detalles, de los momentos de silencio, de las miradas entre los personajes que parecen estar cargadas de significados ocultos. Es un tipo de terror más psicológico, uno que no te deja dormir tranquilo porque te deja pensando en lo que no viste, en lo que podrías haber pasado por alto. Y es ahí donde Fuentes logra provocar una reacción más poderosa. Te enfrenta a lo desconocido, a lo incierto, y te hace cuestionar todo, desde los motivos de los personajes hasta el propio sentido de la realidad en la historia. Lo curioso es que, a pesar de lo inquietante que puede llegar a ser, Aura también te deja una sensación de fascinación. Es ese tipo de libro que, una vez que lo terminas, te deja dándole vueltas, preguntándote cómo fue que algo tan breve pudo dejar una huella tan profunda. Leyendo Aura, no pude evitar que mi mente viajara a otras grandes obras que también juegan con lo misterioso, lo inquietante y lo sobrenatural. Uno de los primeros títulos que se me vino a la cabeza es El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Sé que son historias completamente diferentes en su trama, pero ambos comparten esa sensación de adentrarse en un lugar donde las reglas de la realidad parecen disolverse. En Aura, la casona vieja y oscura funciona como una selva urbana, un espacio claustrofóbico que parece tener vida propia, al igual que el río en el que Conrad nos hace navegar. A propósito, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad lo tengo leído para el canal. En ambas historias, el protagonista parece perderse no solo en el entorno, sino también en su propia mente, arrastrado por fuerzas que no comprende del todo. Otra conexión inevitable es con Cumbres borrascosas de Emily Brontë. También está leída en el canal. Aunque la trama de Aura no tiene ese drama pasional entre familias rivales, lo que sí comparten ambas novelas es ese ambiente cargado, casi sofocante, donde los personajes parecen estar atrapados en sus propios destinos. Tanto en Aura como en la obra de Brontë, las casas donde transcurre la acción tienen una presencia casi física, como si fueran personajes más de la historia, influyendo en el ánimo de los que las habitan. Esa sensación de que las paredes mismas están guardando secretos es algo que ambas historias explotan maravillosamente. Y claro, no puedo dejar de mencionar La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Ambas novelas juegan con el realismo mágico, con esa fina línea entre lo que es real y lo que es producto de la fantasía, de lo sobrenatural. En Aura, aunque no hay espíritus como en la obra de Allende, sí existe esa misma conexión con el pasado, con lo que ya ha sucedido y parece resistirse a morir del todo. Otra obra que resuena con Aura es El gato negro de Edgar Allan Poe. Ambos textos te envuelven en una atmósfera de misterio y angustia, donde la locura parece estar al acecho en cada rincón. Poe, con su maestría para manejar lo siniestro, crea esa misma sensación de desasosiego que encontramos en Aura. En ambos casos, los protagonistas se ven atrapados en una especie de espiral de desconcierto,
donde lo racional se diluye y lo que queda es solo el terror a lo desconocido. Es ese tipo de narrativa que te hace preguntarte si lo que estás leyendo es real o si todo es producto de una mente desquiciada. La conexión con Poe no solo está en lo que se cuenta, sino en cómo se cuenta. Ese manejo del suspenso, esa construcción lenta y meticulosa de una atmósfera que te consume. Otra referencia que inevitablemente viene a la mente es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, también leída en el canal. Ambos libros, aunque en contextos distintos, juegan con lo espectral y lo onírico. En Aura, al igual que en Pedro Páramo, el protagonista parece estar caminando entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos, sin saber muy bien a cuál pertenece. La casona de Aura y el pueblo de Comala comparten ese aire de espacio detenido en el tiempo, donde los fantasmas del pasado todavía tienen una fuerte presencia. Esa sensación de que el pasado no se ha ido del todo, sino que sigue influyendo sobre el presente. Es un tema que une ambas novelas. Por último, Aura también me hizo pensar en la metamorfosis de Kafka, no porque haya una transformación física evidente, sino por ese sentimiento de alienación y pérdida de identidad. Así como Gregor Samsa se despierta convertido en un insecto, en Aura el propio Felipe parece perderse en un espacio donde su sentido de sí mismo comienza a disolverse. En ambos casos, los personajes se ven atrapados en circunstancias inexplicables que escapan de su control, llevándolos a una existencia que no entienden, pero a la que no pueden escapar. Después de sumergirme en Aura, no puedo evitar quedarme con una mezcla de fascinación y esa sensación incómoda que solo los grandes libros logran despertar. Carlos Fuentes, con su magistral uso de la segunda persona, nos arrastra de lleno a un mundo donde el pasado, el presente y lo irreal se entrelazan de una forma que nos deja más preguntas que respuestas. Y ahí está el truco, ¿verdad? Aura no es una historia que se desenvuelva ante nosotros para que la entendamos completamente. Más bien es como una caja de misterio que, al abrirla, nos da una pequeña pista, solo para cerrar de nuevo, dejándonos en la oscuridad. Lo que más me llama la atención es cómo, a pesar de la brevedad de la novela, Fuentes logra construir una atmósfera tan densa, tan cargada de tensión, que pareciera que uno está caminando en una especie de sueño del que no se puede despertar. Y no es un sueño agradable, claro. Es uno de esos donde sabes que algo está por suceder, algo que no puedes evitar, pero que al mismo tiempo no quieres que termine. Esa es la magia de este libro. No se trata solo de la trama o de los personajes, sino de la experiencia de leerlo, de ese malestar que se queda contigo incluso después de cerrar las páginas. Creo que ese es uno de los grandes logros de Aura. Te hace partícipe, te convierte en testigo, pero también en víctima. Te invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, del poder y de la identidad. Y lo hace de una manera tan sutil que cuando te das cuenta ya estás completamente enredado en la trama. Y es que Aura no es solo una historia que te cuenta algo, es una historia que te hace sentir, que te envuelve de tal forma que terminas atrapado en su propia lógica. Es una novela que, al cerrarla, te deja con más preguntas que respuestas, pero al mismo tiempo con esa sensación de que has sido testigo de algo único. Es un libro que juega con tus emociones, que te desafía a buscar el significado oculto detrás de cada página y que, a fin de cuentas, te invita a ser parte de ese juego de espejos donde nada es lo que parece. Lo interesante aquí, y lo que creo que mis queridos audiolectores y mis queridas audiolectoras pueden disfrutar, es que Aura no solo te provoca inquietud por lo que narra,
sino también por lo que te hace pensar. Te deja reflexionando sobre temas como el poder de la memoria, cómo el pasado puede llegar a tener más peso en nuestras vidas de lo que imaginamos, y sobre todo la manera en que a veces nos perdemos en nuestras propias obsesiones sin darnos cuenta. Así que los invito a que, si tienen la oportunidad de leer Aura, lo hagan con los ojos bien abiertos y listos para enfrentar lo inesperado. Y por supuesto, me encantaría saber qué piensan ustedes de esta historia tan particular. ¿Qué sensaciones les deja? ¿Les ha pasado alguna vez sentir que una historia se queda con ustedes mucho tiempo después de terminarla? Los invito a que dejen sus opiniones en los comentarios, que siempre me encanta leerlos y seguir conversando sobre libros que nos sacuden un poco. Y claro, aunque aquí hemos hablado de Aura y de todo lo que esta historia envuelve, lo cierto es que nada de lo que pueda contarles se compara con la experiencia de leerla por ustedes mismos. Porque al final del día este libro tiene esa magia particular que solo se revela cuando lo tienes entre tus manos, cuando te dejas llevar por las palabras de Carlos Fuentes y te adentras en ese laberinto donde el tiempo parece desdibujarse. No hay nada como sentir esa tensión creciente, esa duda constante que te hará preguntarte en cada página si lo que crees es realmente lo que está sucediendo. Así que, si tienen la oportunidad, los animo a que se lancen a leerlo por su cuenta. Créanme, es una experiencia que va mucho más allá de cualquier resumen o análisis que podamos hacer. Es de esos libros que te envuelven, que te hacen pensar y al mismo tiempo disfrutar de cada palabra, cada giro, cada silencio. Leer Aura es vivirla, y no puedo imaginar una mejor manera de acercarse a la literatura actual que a través de esta obra maestra. Y bueno, con eso me despido por hoy, pero no sin antes invitarlos a que me dejen sus comentarios sobre qué les pareció esta charla, si les ha despertado la curiosidad y, por supuesto, si ya han leído el libro, ¿qué les dejó? No olviden suscribirse, darle like al canal y compartirlo con otros amantes de los libros. Hasta la próxima, mis queridos audiolectores y mis queridas audiolectoras.